Estoy enamorado de ti, Rusia. Enamorado. Hola mis amis, bienvenidos un día más a este canal y hoy les traemos un nuevo video, así es, qué lindo nuevo video en el canal. Traemos un nuevo video, sí, de Pelaisha. Ya hicimos una canción de ella, así que te la voy a dejar por acá al costado. Y en este caso la tenemos en una canción bastante particular, porque me han dicho que es una canción que prácticamente no tiene acompañamiento musical, prácticamente. No sé por qué no vi el video, pero me pasaron data de la canción, Nuke, desde Rusia. Y me dijo, oh, es una canción muy bonita que me encanta. Suena como una canción tradicional rusa, pero en realidad fue escrita en 1994. Este estilo de canción fue elegido especialmente para enfatizar su letra. Así que vamos a estar leyendo la letra también, que también tenemos ese dato. Acá me dice algo sobre la traducción y dice que las canciones populares rusas generalmente contienen muchas referencias y palabras incomprensibles para personas de otras culturas. Así que vamos a intentar de ser lo más perceptivos posibles. Obviamente, para los que no saben, soy vocal coach y vamos a estar viendo un poco su voz. Yo hace tanto que hice ese video que ya prácticamente ni me acuerdo, pero bueno, no importa, vamos a estar viendo qué onda sus cosas vocales, cómo utiliza los recursos, si tiene bastantes recursos, qué onda su técnica vocal, colocación. Vamos a estar viendo un montón de cosas, así que yo que vos me quedo. Pero antes te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, así que si te gusta la música y te gusta saber cosas de técnica vocal, yo que vos voy allí arriba, me veo todo. Y recordá que esto también lo estamos haciendo en vivo. ¿En dónde? En la plataforma Lila, te la dejo por acá al costado. Ahí estamos todos los domingos a las 8 de la noche y todos los miércoles a las 8 de la noche también analizando a cantantes en vivo. Y también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Ahí estoy siempre y siempre se enteran de todo antes ahí. Muy bien, así me gusta. ¿Voy a leer un poquito de la letra antes de empezar o no? No, o sí, no. Para los videos que no están monetizados, abajo tenés un botón que dice súper gracias y todas las personas que colaboren con ese botón van a tener una mención especial en el final de los videos. Bueno, yo pensé que era una canción más como folclórica o una canción tradicional, si se quiere, de Rusia, pero evidentemente no. Nació, ¡ay! Cuando yo nací en el 94, claro. Te aviso que por acá al costado va a aparecer todo un poco raro ahora en la reacción por tema de copyright, por lo menos para que no lo bloqueen al video, pero te voy a dejar en la caja de descripción un link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Así que ahora sí, sin más, le vamos a pedir entonces al señor director la intro. Si sos fan de Pelaisha, tenés que suscribirte a este canal para que yo haga más reacciones de ella y ponerle me gusta a este video para que lo vean más personas. Vamos. Ay. Выйду ночью в поле с конем. Ey. Ночкой темной тихо пройдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ay, no, qué voz hermosa, por favor. Chicos, yo no me acuerdo de la última reacción que hice de ella. Hace meses la hice, ni recuerdo. Entonces para mí es como una primera vez de verla. Me pareció una voz súper grave acá, pará. Escucha. Ночкой темной тихо пройдем. Ese control es exquisito. Y habla muchísimo de la relación de ella y su aparato fonador. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем. Ok, si no me falla es un Si3, que para una soprano, por ejemplo, es bastante grave. No sé qué registro tendrá ella. Ya sabemos que no está bueno encerrar, pero hay veces que sí es necesario saber los registros para saber el trabajo que han hecho vocal. Porque si no está en tu registro y lo podés cantar, significa que ahí hubo trabajo. Днем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем. ¿Ves? По полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в Ok, поле. estoy viendo que toma aire
en el pecho, o sea que está llevando el aire al pecho. Puede ser porque su vestido le esté haciendo daño en la zona abdominal, que es donde tendría que llevar el aire para poder apoyarse mejor y tener por ahí una eficiencia a la hora de reponer el aire. Puede ser que por el vestido se vea como que está inflando el pecho. Obvio que es una persona que tiene técnica, es una persona que canta mucho y muy bien. Entonces suponemos que el tema de la respiración lo tiene hiper solucionado y no hace falta decir nada, así que es solamente una apreciación. звезд благодать. Ah, ok. No. Sopranos imposible. Fa sostenido o sol bemol 3. Estamos en la zona final de una contralto. Por eso tiene su voz ahí tan bella y profunda. Полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. ¡Ey! В поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Es como si se hubiese tragado un compresor. Un compresor es, por ejemplo, en edición de audio, algo que te controla como los volúmenes, ¿viste? Como lo estoy diciendo a grosso modo para que se entienda. Controla, ¿viste esos picos que se arman como en WhatsApp? Que se arman esos picos así, bueno, te controla un poco la situación para que lo que esté chiquito se haga un poquito más grande y lo que esté grande y se vaya de donde tendrá que estar, lo acomoda un poquito. Entonces ella ataca el sonido y lo controla. Только мы с ¿Viste? Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Fíjate cómo juega, que se hace grande, chiquito el sonido todo el tiempo. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. ¿No les pasa a ustedes cuando escuchan cantar a alguien y son cantantes o capaz que no son cantantes, como que la laringe se les acomoda según la nota que estén haciendo? Bueno, a mí me pasa todo el tiempo. Es más, si lo notan, hay algunos videos en los que se me nota mucho el cambio en la laringe. Lo que yo estoy notando es que ella tiene muchísimos cambios a nivel muscular en la laringe. Los músculos que se activan para hacer determinados sonidos y se desactivan para que se activen otros y hacer otros sonidos. Obviamente estoy diciéndolo nuevamente a grosso modo. Pero tiene muchísimos cambios y son físicos y se sienten. No es tanto por ahí sonido e interpretación del sonido. Es bastante físico, como mecánico. Juega mucho con las intensidades. Muchísimo. Creo que su característica principal, por lo menos en esta canción, es el poder de controlar los volúmenes. Como ella quiere y como ella quiere el resultado. Полю моему, по бескрайнему полю моему, Qué linda voz grave. по бескрайнему ¿Ves? полю моему, по бескрайнему полю моему. Se va de una voz bastante abierta acá a algo más nasal. Tiene muchísimos cambios. Дай-ка Эй. я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый до рассвет, али есть то место, али его нет. Vibrato hermoso. Bueno, el momento donde más control tiene prácticamente. Escucha como escupe el sonido súper abierto y como ah, y lo puede controlar, mirá. Ай, брусничный цвет.
cambia de tonalidades. Creo que hizo una no sé bien lo que voy a decir, pero es mi percepción de esto. Me parece que hizo como una regionalización. Regionalización. Se fue de la tonalidad por un momento a una tonalidad prima para volver nuevamente a la tonalidad. Para mí esta es la tonalidad inicial, si no me falla el oído y el cerebro, que ya sabemos que el cerebro bastante me falla. Pero recuerden que esto, la gracia de esto es un análisis a primera vista de la canción. Yo no conozco la canción, no conozco nada, la vi a ella una sola vez y ni siquiera me acuerdo, porque está en el canal. Y si querés ver más videos y que le hagamos un seguimiento a Peladilla, tenés que ponerle me gusta a este video y comentar con una recomendación del video más famoso que ella tenga, el video que más te gustaría ver, el video que más tal vez yo podría analizar. Y suscríbete a este canal, sí o sí, te lo pido encarecidamente. Primero porque tengo un espacio, segundo porque quiero, porque puedo, porque tengo un país soberano, todo, bueno, eso y más. Y si se suscriben, hacemos un seguimiento de la voz de Peladilla. Их деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лед. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Ok, chicos, alguien se olvidó de que teníamos la letra. Saldré de noche al campo con mi caballo. A través de la noche oscura caminaremos en silencio, iremos con mi caballo por el campo. Por la noche el campo está lleno de dicha de las estrellas. No hay nadie más en el campo, solo yo y el caballo caminamos por el campo. Voy a ensillar mi caballo, a ponerle el cosito para subirse arriba. Tú llévame por el campo, a través de mi campo sin fin, a través de mi campo sin fin. Déjame echar un vistazo donde el campo da luz al alba, a una luz de color arándano, o un amanecer escarlata. ¿Existe el lugar o no? Oh, mis pequeños campos y manantiales, se ven luces de pueblos lejanos, centeno dorado y lino lisado. Estoy enamorado de ti, Rusia. Enamorado. Ay, bueno, y acá tenemos el pedacito final que es lo que va a cantar ahora. Ay. Было всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Ustedes no sé si se dieron cuenta, pero hay momentos donde tira muchísimas notitas muy pequeñas, cortitas, de intervalos cortos entre sí. Y eso es muchísimo más difícil a veces que cantar una nota larga y súper alta. Y es muchísimo más complejo. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Es mucho más difícil que eso. Мы идем с конем по полю вдвоем. ¡Qué afinada! ¡Qué afinada esta mujer! Por favor, ¿qué dijo ahí al final? ¿Qué dijo? Habrá un sueño fructífero diferente y diferente que pasará. Canta centeno dorado, canta lino. Claro, como que cante al paisaje que está viendo desde su caballo y en esa noche, en el campo. Canta de cómo estoy enamorado de Rusia. ¡Ay, chicos, por Dios! Я от всего сердца поздравляю вас с праздником и благодарю за любовь к нашей земле, No к sé. нашей родине. Будьте здоровы и счастливы! ¡Ay, qué simpática que es! Y encima su voz es fiel a su voz cantada. O sea, su voz hablada es muy fiel a su voz cantada. Me encanta esta mujer, chicos. Es muy prolija, es muy afinada. Haber tenido tantas notas y no haber errado en una, me parece raro. Me parece que esta chica es rara.
Lo que me pareció increíble es cómo controla el sonido. Y lo quiero ver en más canciones, así que acá abajo me recomendás alguna canción que vos digas, no puede ser que no hayas visto esta canción. Me lo dejás ahí, te suscribís, le pones me gusta, activa la campana porque si no nunca te va a avisar de los videos de Playa. Y con el botón super gracias, si querés podés colaborar con este humilde servidor y yo te voy a hacer una mención especial en el final de los videos. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, mis amis, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Beso. ¿Sar o no? No, o sí, no.